Los puentes del diablo son un conjunto de puentes que se encuentran repartidos por diferentes países de Europa, especialmente en España, Francia, Italia, Alemania y Suiza. Estos puentes tienen en común que fueron construidos entre la época romana y la medieval y que presentan una arquitectura impresionante, con arcos de gran luz y altura que desafían las leyes de la gravedad. Pero lo que más llama la atención de estos puentes es el origen de su nombre, que se debe a las numerosas leyendas que los rodean y que atribuyen su construcción al diablo o a su intervención. El nombre de Puentes del Diablo se debe a que, según la tradición popular, estos puentes habrían sido edificados por el diablo, con su ayuda o incluso en contra de sus deseos. Estas leyendas reflejan el asombro y la admiración que causaban estas obras de ingeniería en la época, así como las dificultades y los peligros que suponía su construcción. Algunas de estas leyendas tienen elementos comunes, como el pacto con el diablo, el engaño o la competencia. Una de las versiones más frecuentes de la leyenda es la que cuenta que un constructor de puentes, un albañil o un arquitecto hizo un pacto con el diablo para que le construyera un puente en una sola noche. El diablo aceptó el trato, pero a cambio pidió el alma del primero que cruzara el puente. Sin embargo, el constructor logró engañar al diablo haciendo que fuera un animal, como un perro o un gato, el que cruzara el puente en primer lugar. De esta forma, el diablo se quedó sin su recompensa y se marchó furioso, dejando el puente como testimonio de su obra. Esta versión de la leyenda se aplica, por ejemplo, al Puente del Diablo de Tarragona, también conocido como Acueducto de les Ferreres, que fue construido en el siglo I después de Cristo por los romanos para abastecer de agua a la ciudad de Tarraco. Según la leyenda, el constructor del acueducto hizo un pacto con el diablo para que le terminara la obra en una noche, pero luego le engañó haciendo de que fuera un burro el que cruzara el puente. Otra versión dice que fue una anciana la que hizo el pacto con el diablo y que luego le lanzó un pan al otro lado del puente para que su perro lo cruzara. Otro ejemplo es el Puente del Diablo de Martorell, que fue reconstruido en el siglo XIV sobre una base romana. Según la leyenda, el constructor del puente hizo un pacto con el diablo para que le ayudara a terminar la obra, pero luego le engañó haciendo que fuera una gallina la que cruzara el puente. Otra versión dice que fue el propio diablo el que propuso el pacto al constructor y que luego se enfadó tanto al ser burlado que dejó una huella de su mano en una de las piedras del puente. Otra versión de la leyenda es la que cuenta que el diablo intentó impedir la construcción de un puente, ya sea por celos, por envidia o por maldad, y que trató de destruirlo o de sabotearlo. Sin embargo, el constructor del puente o algún personaje astuto logró engañar al diablo, haciéndole creer que el puente era más débil de lo que parecía, o que había otro puente más importante o más bonito que el suyo. De esta forma, el diablo se distrajo o se desanimó y dejó en paz al puente.
Esta versión de la leyenda se aplica, por ejemplo, al Puente del Diablo de Ceret, que fue construido en el siglo XIV y que tiene el arco de piedra más largo del mundo. Según la leyenda, el diablo quiso impedir la construcción del puente y cada noche derribaba lo que los obreros habían hecho durante el día. Pero un día, un pastor le dijo al diablo que había otro puente más grande y más hermoso que el suyo, y le señaló el arco iris. El diablo, al ver el arco iris, se quedó maravillado y se olvidó del puente de Ceret, que pudo ser terminado sin más problemas. Estas leyendas, además de ser entretenidas y curiosas, tienen un significado simbólico y cultural. Por un lado, reflejan el temor y el respeto que sentían los antiguos habitantes de Europa hacia el diablo, que era considerado el enemigo de Dios y de los hombres, y el causante de muchos males y desgracias. Por otro lado, reflejan el orgullo y la admiración que sentían por los puentes, que eran obras maestras de la ingeniería y que representaban el progreso, la comunicación y la prosperidad de las ciudades y los pueblos. Estas leyendas también muestran la inteligencia, la astucia y la fe de los constructores y de los personajes que lograron vencer al diablo, que simbolizan la superación de los obstáculos, la confianza en uno mismo y la protección divina. Hoy en día, los Puentes del Diablo son un atractivo turístico y cultural que invita a conocer la historia y la leyenda de estas construcciones. Algunos de estos puentes son patrimonio de la humanidad, como el Puente del Diablo de Tarragona, el Puente del Diablo de Cividale de Friuli o el Puente del Diablo de Segovia. Otros son monumentos nacionales como el Puente del Diablo de Martorell, el Puente del Diablo de Ceret o el Puente del Diablo de Borgo Manzano. Y otros son simplemente lugares de interés como el Puente del Diablo de Saint-Gothard, el Puente del Diablo de Regensburg o el Puente del Diablo de Rennes-le-Château. Estos puentes no solo son admirados por su belleza y su armonía, sino también por su resistencia y su funcionalidad, que han perdurado a lo largo de los siglos. Estos puentes son testimonios de la capacidad humana de crear obras maestras, que a veces parecen sobrenaturales, pero que en realidad son fruto del ingenio, del esfuerzo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.